Gracias, señora Presidente. En primer lugar, nos queremos unir a los agradecimientos a todo el personal del Palacio de estos casi mes y algo de trabajo en la comisión, a la mesa, a los secretarios, a los funcionarios y también a nuestros asesores que hacen factible poder estudiar 700 artículos y venir realmente preparado, por lo menos para opinar mínimamente y seriamente sobre los mismos. Quiero agradecer también a la bancada del Partido Nacional que me ha nominado como miembro informante en minoría, naturalmente, junto al senador Amorín, como representante de las bancadas. Entonces agradezco mucho la deferencia y la consideración de mi bancada que me ha nominado para ser miembro informante de este presupuesto, que después vamos a definirlo claramente cómo es y en qué consiste. Señora Presidente, nosotros decimos que este presupuesto es un presupuesto virtual. Por distintas interrupciones, pero mejor dicho, por la intervención del miembro informante en mayoría, se ha sido recurrente en cuanto a que nosotros en comisión, y concretamente la senadora Verónica Alonso ha manifestado en comisión de que además de ser virtual es irresponsable. Y él apelaba a la nobleza de no sé qué. La nobleza es decir las cosas como son, no disfrazarlas. La nobleza es decir y demostrar si el presupuesto es virtual y por lo tanto como es virtual es irresponsable. No son ciertos los números del presupuesto. Y lo voy a demostrar. No es verdad los números del presupuesto. Miren, el proyecto de presupuesto descansa en que el gobierno sostiene que el Producto Bruto Interno va a crecer en el 2016 al 2,5%. En el 2018 al 2,8% y al 3% en el 2018 y 2019. Bueno, estos números no son ciertos. Ya partimos de una base falsa. ¿Y falsa porque la digo yo? No, las dice el último reporte del Banco Central, del propio gobierno. A ver si me entienden. Estos números no son ciertos y lo dice el Banco Central que tiene mayoría el gobierno. ¿Y qué dice el gobierno que va a crecer? Es un reporte que salió en noviembre, ahora fresquito, y que colaboraron para el mismo la FAP, la FAPSURA, IECON, Equipos Mori, Itaú, Santander. O sea, es una encuesta de expectativas que hace el Banco Central y que lo pone oficialmente en su reporte y dice que en el año 2016 el crecimiento previsto es del 1,48% frente al 2,5% que plantea el presupuesto. O sea, ya no son ciertos los números que ustedes proponen, que el gobierno propone. Ya el mismo gobierno dice que son falsos. O, mejor dicho, falsos es demasiado fuerte. Digamos que equivocados. No sabemos si con la intencionalidad de que los números le cierren, porque en función de ese crecimiento cree que va a recaudar más, y como va a recaudar más, hace una previsión del gasto en función de la recaudación. No es verdad. No va a recaudar el Estado lo que está previsto recaudar en el presupuesto. El gobierno en su mensaje habla de la región y del mundo
Es una larga exposición de la región del mundo. Es gracioso escuchar eso en un mensaje porque cuando veníamos con viento de cola y a favor, el gobierno sostenía que no era por el mundo y no era porque la región crecía, decía que eran méritos propios. Ahora cuando cae el crecimiento y cuando lamentablemente ha aumentado el desempleo, la culpa no es del gobierno, la culpa es de la región y del mundo que lo está condicionando. Es muy raro entender un razonamiento en donde cuando se crece no existe el mundo y la región y cuando se cae el producto sí existe el mundo y la región. No cierra el argumento, es un argumento que no tiene consistencia. Pero estos números que yo hacía referencia equivocados, no sé con qué intencionalidad, pero no son ciertos, del crecimiento, se ata con un presupuesto que a nuestro juicio no se va a cumplir, en donde sale una frase, porque yo le reconozco a la izquierda la posibilidad de tratar de poner otros nombres a las cosas para tratar de no hablar de lo que hay que hablar, ¿no? Antes se hablaba de déficit fiscal y ahora se habla de espacio fiscal. Ahora está hablando en este presupuesto otro nombre nuevo que es la sostenibilidad fiscal. Bueno, la verdad que yo le reconozco a la izquierda de poner nombretes a lo que es mala administración y a lo que es que le cierren las cuentas y tratar de justificar lo que ha sido una mala administración. El miembro informante sostenía muchas veces que hay quienes nos ocupamos y miramos exclusivamente el tema del déficit fiscal. No, no es cierto. Lo que preguntamos es cómo se va a pagar esa situación deficitaria. Con más endeudamiento no nos sirve. ¿Con el impuesto inflacionario? No, porque el impuesto inflacionario que sostiene para que cierran las cuentas la paga la gente que menos tiene en el Uruguay. Y por lo tanto, si ese es el camino para financiar una situación deficitaria confesa, como la que plantean los números, y no dice cómo se va a sostener y cómo se va a financiar, lo que se está diciendo es que el impuesto inflacionario es quien va a pagar la cuenta y el desarreglo de las cuentas. Y por lo tanto el jubilado y el trabajador van a hacer que paguen esta fiesta. Y por lo tanto este presupuesto es notoriamente impopular. Bien impopular, porque no dice quién va a pagar realmente una situación deficitaria que lo muestran las cuentas. Fíjense, el gobierno plantea a lo largo del periodo una situación en el resultado primario consolidado. O sea, estamos hablando sin pagar las deudas, sino con las cuentas del Estado. El resultado primario consolidado dice que en el año 2016 es negativo en un 0,1%. Dice que en el 2017 es negativo en un 0,3%. O sea, sigue creciendo la situación. En el 2018, 0,6% y en el 2019 llega al 1%. En el resultado primario, o sea, sin pagar deuda, sin pagar intereses. Y prevé que esta situación es una situación en el quinquenio notoriamente deficitaria, del 3,1% en el 2016, del 2,9% en el 2017, del 2,7% en el 2018 y del 2,5%. Esto no es consistente. Este es un proyecto de presupuesto que rebato y discuto la afirmación que una y otra vez ha dicho y ha afirmado el miembro informante en cuanto a que el presupuesto es consistente. No, es irresponsable e inconsistente. Los números
no cierran. Pero además no es que no cierran ahora, porque es el mismo equipo económico el que está hace mucho tiempo, y ya discutimos aquí en sala de que a nosotros nos extrañaba la sorpresa del ministro de Economía. Ya lo dije en la instancia de rendición de cuentas, pero lo reitero. ¿Cómo puede estar sorprendido el ministro de Economía, el contador Astori, cuando en definitiva ha gobernado desde el Ministerio de Económica él o su gente? Él o su gente no puede estar sorprendido. Pero además, ¿qué fue lo que nos dijo el equipo económico, que es el mismo que está hoy? El mismo equipo económico que nos dijo en el 2010, en el presupuesto del 2010, para generar la credibilidad que hoy está pidiendo el miembro informante. No les creemos, porque ya no les cree el Banco Central, pero además no tienen consistencia en los números. ¿Qué nos dijo el gobierno del Frente Amplio y el equipo económico del contador Astori en el 2010? Nos dijo que en el 2011 iba a tener un resultado deficitario del 1,1%, que en el 2012 el 1% negativo, o sea, deficitario, pero en el 2013 iba a ser superavitario en 0,9% y en el 2014 en el 0,8%. Eso es lo que nos planteó en el presupuesto el equipo económico del contador Astori en el periodo pasado. ¿Y qué fue lo que pasó? Que en el 2012, en vez de un presupuesto deficitario en un 1%, fue el 2,7%. Que en vez de ser superavitario en un 0,9% en el 2013, fue negativo y deficitario en el 2,3%. Que en el 2014, en vez de ser superavitario en un 0,8%, fue negativo, fue un déficit de 3,5%. ¿En cuántos números le erraron? Se gastaron 4.900 millones de dólares de más de lo presupuestado. Entonces uno a un contador, a una economista, yo no lo soy, pero un gobierno lo que le debe pedir es por lo menos que no se equivoquen los números. Bueno, pero se equivocó en 10 millones, en 100 millones. No, en 4.900, casi 5.000 millones de dólares en el periodo pasado. Le erraron en lo que ellos proyectaron y lo que fue la realidad. 5.000 millones en un presupuesto que hoy estamos analizando de 13.000 millones anuales, pero 5.000 en el periodo pasado. Se equivocaron. ¿Cómo le vamos a creer a los números de hoy cuando el propio Banco Central hoy ya está diciendo que son equivocados? Pero además, el gobierno dijo en el 2010, el gobierno proyecta un índice de deuda neta sobre el Producto Bruto Interno que sería menor del 40% en el quinquenio. Nos dijo en el pasado eso, menor del 40%. Y en el 2015 el mismo gobierno nos dijo en la rendición de cuentas que el PBI, en función del PBI del año 2015, la deuda está en el 60%. O sea, se equivocan en el gasto, en las previsiones del gasto, se equivocan en los ingresos y se equivocan también en el endeudamiento. Que eso llevó, señora Presidente, al gobierno a levantar los topes de deuda.
porque en el 2006 la ley de tope de endeudamiento decía que por factores extraordinarios e imprevistos se podía levantar el tope en un 50%. 2006. Gobierno del Frente Amplio. En la instancia de ese presupuesto, de esa ley, se dijo que era por responsabilidad fiscal. Y para nosotros fue un avance significativo en términos de compromiso asumido por la autoridad económica respecto a la disciplina fiscal. Nos pareció bueno. Pero, ¿qué sucedió en el periodo 2008-2009? Tuvimos una sequía significativa, que eso podría justificar, pero el resto de los años se montaron ampliaciones de los topes indicados a la ley. O sea, se recurrió al concepto de factores extraordinarios para justificar el exceso del gasto que condujo a mayores déficits fiscales. Y aumentaron los topes en un 50% y a un 100%. En el 2015, producto del gasto del 2014, carnaval electoral, en febrero del 2015 se amplía el tope de 5.500 a 9.000 millones de unidades indexadas, sin dar ninguna explicación. Y en abril del 2015 se notifica a la Asamblea General que se hará uso de los recursos de aumentar en un 100% el tope de factores extraordinarios cuando no había motivos que justificaran tal aplicación. Sí hay un motivo, la mala administración. Ese es el motivo, no hay ningún factor extraordinario. No hubo nada extraordinario, lo que hay es justamente malos administradores. ¿Por qué creer entonces los números ahora? Bueno, nosotros no le creemos y decimos que son irresponsables y que es un presupuesto virtual. Vale decir, señor presidente, no hay certezas, no hay credibilidad. ¿Y qué es la sostenibilidad fiscal? Los supuestos de crecimiento de producto son para nosotros muy optimistas. Demostramos en esta primera intervención la inconsistencia de la situación deficitaria proyectado, que a nuestro juicio será peor que lo que se proyecta, mucho peor. No se define cuál es el resultado estructural deseable. No va a existir en lo proyectado por el gobierno nada extraordinario en el periodo. Es increíble. Dicen en las planillas que nos alcanzan, hay una que es proyecciones fiscales corregidas en flujos extraordinarios y ciclo económico. Muestran cifras aún peores. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no va a pasar nada. No va a haber ningún acontecimiento extraordinario. Y esto es el resultado, esta planilla, es en función de lo que puede pasar, que puede haber sobrecostos energéticos, que pueden haber egresos extraordinarios, fondos de estabilización de energética, variación del stock de ANCAP, ajuste por ingresos por ciclo económico, en fin, es lo que pasa. Y es lo que tiene que prever. Acá dice el gobierno que no va a pasar nada, nada que genere recursos extraordinarios. Si esto no es optimismo, para mí es imprudente, además. No hay prudencia en el gasto. Por lo tanto, señora Presidente, se plantea una proyección de un ajuste fiscal de 1 punto del Producto Bruto Interno para bancar esta situación deficitaria, que son 550 millones de dólares, que para mí van a ser muchos más, que el gobierno dice que lo va a aportar las empresas públicas. Increíble. Un 1%, 1 punto del producto. Esto se va a hacer financiado, son 3, ¿no?
3,5, para mí van a ser muchos más. Pero el gobierno dice que un punto de eso sale por financiación de las empresas públicas. ¿Qué es lo que nos está diciendo el gobierno? El ajuste fiscal. Nos está planteando un ajuste fiscal que son impuestos encubiertos en las tarifas públicas, porque dice que va a haber más aporte de las empresas públicas a rentas generales. Fíjense que en el día de hoy, la UTE ha aportado más de 500 millones de dólares, que es el 12% de su presupuesto, a rentas generales. Y esto lo dicen todos los economistas. Acá hay un ajuste fiscal, y el ajuste fiscal está establecido en las tarifas. Algunos impuestos que solapadamente se amplía y que los modifican para cobrar más, pero sobre todo el 1%, que es el significativo para bancar esto, sale del aporte de las empresas públicas. No sé qué espera el gobierno de ANCAP, porque de ANCAP está en una situación deficitaria donde los uruguayos vamos a tener que seguir capitalizando, pero eso es otra discusión que vamos a tener acá dentro de poco. Pero el gobierno lo que le está diciendo al pueblo uruguayo es que las empresas públicas van a pagar gran parte, menos de la tercera parte de esta fiesta, de malos administradores, de mal gobierno, de malos gobernantes. Y esa situación, sí lo afirmo y lo demuestro. Lo estoy demostrando en los números. Están proyectando crecimiento de producto que no existe, que el propio Banco Central está diciendo hoy que no se van a cumplir. Pero además, este presupuesto, aparte de estos números grandes, ¿saben lo que tiene? O mejor dicho, lo que no tiene es un proyecto político. No tiene una estrategia política. No hay un rumbo, no hay una estrategia. Y esto que se ha llenado la boca el señor presidente de la República muchas veces, incluso en campaña electoral, que el Frente Amplio es el único que tiene un proyecto político, cae al abismo en este presupuesto que se presenta de una manera pero insoslayable. Fíjense ustedes, en este presupuesto no hay un plan estratégico, no hay propuestas para mejorar la productividad. Miren qué cosa. Nada dice que este presupuesto, que es el plan de gobierno, los instrumentos que tenemos van a mejorar la productividad. Yo he escuchado al mismo informante hablar del déficit. Eso sí, no habló nada del proyecto. No escuchamos nada de lo que se va a hacer para adelante, porque no hay nada. No hay plan, no hay un plan estratégico. No hay planteos para mejorar la competitividad. Nada dice el presupuesto cómo va a ayudar a los sectores productivos nacionales para ser más competitivos. Por el contrario, sostienen que la situación deficitaria es el arma para generar productividad. Yo no lo entiendo. La verdad, no hay un plan para mejorar la inversión en infraestructura. Eso es un capítulo que vamos a discutir mucho en el presupuesto. No hay nada. Es un cúmulo de deseos. Hay varios en el presupuesto. El último artículo también, que ya nos vamos a ocupar de él. Pero el presupuesto de obras del país es inconsistente, no es real. Es otro, quizás el más virtual de todos los ministerios. Cuando llegue el momento, vamos a hablar, señor presidente, ya anunciamos que nosotros en la votación particular, antes de iniciar
o luego de los desgloses, o sea que los artículos que quedan para ser votados de una manera diferente, fuera de haber votado los artículos positivos, cualquiera de los senadores del Partido Nacional quieren hacer una consideración antes de votar el primero de los artículos de ese inciso de carácter global de ese ministerio, de las metas, de los objetivos, del compromiso de gestión, de cómo está la situación y cómo se puede revertir en esta situación. O sea, en cada ministerio ya le estamos diciendo al señor presidente, vamos a hablar de esto, pero como no hay plan estratégico, no hay un plan de inversiones, hay un cúmulo de propuestas que analizaremos en detalle cuando venga el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el inciso, en donde dice que cree que por proyectos público-privados va a ser el 60% de las rutas y no hay consistencia, hay inconsistencia, incertidumbre o ciencia ficción, me agrega el senador Larrañaga, sobre el plan de obras del país. No hay propuestas para mejorar e incrementar el empleo, no en el Estado. Estamos hablando del empleo nacional. Estamos teniendo tasas de desempleo que están creciendo y el gobierno no nos trae nada sobre el empleo. ¿No le importa el empleo? ¿No le importa esta caída estrepitosa, lamentablemente, del empleo nacional? Donde se habla que hoy estamos alrededor de 60.000 desempleados más de los 100.000 que teníamos y que va creciendo el desempleo por falta de competitividad y por falta de productividad. No hay políticas de empleo, no hay plan, no hay infraestructura, no hay propuestas para mejorar el tipo de cambio real. No hay una proyección clara de nuestra inserción internacional, sin perjuicio de que nosotros hemos votado todo el Ministerio de Relaciones Exteriores y su articulado. No tenemos rumbo. ¿A dónde vamos a crecer? ¿Dónde crece el país? ¿En qué inserción internacional? ¿En la región? ¿Vamos a crecer con el Brasil como está? Ojalá que Argentina se recupere, pero se va a recuperar y muchas veces va a ser competitivo en los mercados donde nosotros estamos. Entonces, ¿cuál es el plan? No hay plan. Acá no hay proyecto de país. No hay un plan para mejorar el costo de los combustibles y de la energía en nuestro país. Somos el país que tiene el combustible más caro y que tiene la energía más cara del continente. Somos caros y no hay un plan para hacer esto. No, por el contrario, se les va a poner impuestos para poder construir las rentas generales, para pagar el déficit y por lo tanto va a pagar la producción nacional en el costo de la energía esto, señora Presidenta, y por lo tanto vamos a ser menos competitivos y por lo tanto vamos a tener más desempleo. Vamos a tener más desempleo si el gobierno camina por encarecer las tarifas públicas. Permítame que le interrumpa, senador. Sí. El senador Larrañaga está pidiendo que se prorrogue su tiempo de exposición 30 minutos más. Vamos a votarlo. 26 en 29. 26 en 29, afirmativo. Puede continuar. Gracias, señores senadores, gracias, señor presidente. Tenemos mucho para decir, vamos a tratar de concentrarlo en el tiempo que nos queda. Y como sostengo que no hay plan y no hay estrategia, lo que falta acá es lo que siempre se anunció y nunca llegó, que es la reforma educativa. No hay reforma educativa. Entonces, todo eso que ha dicho el miembro informante, de que son de izquierda y que son sensibles, y son malos administradores y no se animan a proponer porque son presos de las corporaciones. Son presos de las corporaciones que no dejan generar ningún avance en materia de reforma
educativa. Entonces, la sensibilidad es para algunos, no es para todos. Y sobre todo, no son sensibles frente a los nuevos uruguayos que están estudiando en nuestro sistema educativo que no están bien preparados para la vida. Lamentablemente tenemos que decir eso. La educación pública, que es aquellos que no tienen posibilidad de pagar la educación privada, hoy no les estamos dando una buena educación y por lo tanto estamos ahondando las diferencias que en la vida van a tener estos uruguayos que hoy están en el sistema educativo. No hay ninguna idea nueva en materia educativa. No hay nada. No hay plan. No hay proyecto. Dicho todo esto, señor presidente, de carácter general, nosotros advertimos problemas y cosas que a nuestro juicio valen la pena votar de este presupuesto. Hay cosas que son negativas y hay cosas que son positivas. Vamos a hablar primero de los problemas que vemos en el presupuesto, poniendo titulares, señor presidente, porque nosotros, como dije, vamos a ahondar en los problemas que tiene el presupuesto cuando arribemos cada uno de los incisos en donde nos hemos dividido en la bancada del Partido Nacional, que ha actuado en bloque y muy unida, por suerte, como siempre, de modo tal de poder decir nuestra opinión en cada uno de los ministerios. El Poder Judicial no tiene un presupuesto para seguir cumpliendo con su tarea. Esto lo dijo un ministro de la Suprema Corte de Justicia, ya no la reforma del Código, No estamos hablando de la reforma que votamos acá. El ministro, los ministros en comisión dijeron que el presupuesto que tiene el Poder Judicial no puedan seguir con la tarea jurisdiccional que tienen. Es gravísimo, es muy grave. Y esta actitud la tiene el gobierno en donde tiene una coacción al Poder Judicial porque tiene un litigio pendiente que es producto de la aplicación de artículos que votó el propio Frente Amplio en cuanto a la posibilidad de aumento de su presupuesto en función de los aumentos de los ministros, que es un litigio que está ahora a consideración por su constitucionalidad o su inconstitucionalidad en la propia mano de la Suprema Corte de Justicia. ¿Y qué hace el gobierno? Lo coacciona a otro poder del Estado. Esto es muy grave. Esto va a merecer no solamente la discusión acá, esto va a merecer una declaración de nuestro partido advirtiendo a la población de lo que está pasando con el Poder Judicial, porque tener un Poder Judicial debilitado es debilitar la propia democracia. Y por lo tanto nosotros enfáticamente levantamos, vamos a abundar mucho en esto, vamos a profundizar mucho en esto. El Tribunal de Cuentas es penalizado por controlar y no se le da absolutamente nada de aumento y de mejora porque está controlando. Y por otro lado, en un artículo, señor presidente, le dice que si en 90 días no se expide, automáticamente es aprobado la solicitud del gasto por parte del tribunal. O sea, no le dan la plata y lo coaccionan en un artículo que es notoriamente inconstitucional, lo dijeron los propios ministros. Pero lo que es claro es que el gobierno no quiere que el tribunal funcione. Y el tribunal funciona para asesorarnos a nosotros y advertirnos que hay un gasto que es ilegal. En el tribunal de lo contencioso administrativo, no solo no le dan nada, sino que además hay muchos artículos que los vamos a ir señalando en el presupuesto que vienen a revocar una decisión del tribunal, un fallo del tribunal. Como es contra la administración
la administración por un artículo lo cambia. Increíble. No acepta el fallo del Tribunal de lo Contencioso, demora el cumplimiento, no cumple con el Tribunal de lo Contencioso y manda en el presupuesto la forma de decir, bueno, lo que ustedes decidieron y que yo tengo que pagar o yo tengo que hacer, no lo voy a hacer porque hay un artículo en el presupuesto que habilita a la administración. Increíble. Yo nunca lo había visto antes. Por ley, en el presupuesto, claro, con mayorías absolutas, están revocando lo que la justicia condena a la administración. Así nunca va a haber garantías, porque siempre que se recurra al Tribunal de lo Contencioso, van a demorar y después van a traer un artículo revocando el fallo del Tribunal de lo Contencioso. Nada para la Corte Electoral. No lo entendemos, realmente. Todos los artículos que vienen son sin costo, le estamos exigiendo resultado a la Corte y lamentablemente no se le da absolutamente nada a la Corte Electoral. No es un presupuesto austero, no lo es. Siguen gastando, siguen habiendo ingresos, presupuestaciones, contrataciones y cargo de confianza. Algo dijo el senador, miembro informante por la mayoría, pero en el capítulo de funcionarios vamos a hablar de esto, que es un verdadero despropósito de ingresos, presupuestaciones, contrataciones y cargos de confianza que trae este presupuesto y que naturalmente no se puede decir que esto es para ser austeros. En Presidencia de la República estoy siguiendo hablando de los problemas que tiene el presupuesto. Se sigue transformando en un superministerio, fuera del control parlamentario. Vamos a abundar cuando venga este ministerio, este inciso. El Ministerio de Defensa sigue siendo la cenicienta del presupuesto. Los pocos aumentos que tiene en función de tener los peores salarios de la administración se pagan con ahorro de vacantes, cuestionando el rol de las Fuerzas Armadas. Vamos a abundar en esto cuando llegue el momento. El Ministerio del Interior sigue fracasando en brindar un mínimo de seguridad a la población a pesar de tener notorias mejoras en el presupuesto. Y también vamos a hablar de esto. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya he hablado, señor presidente, pero es un presupuesto virtual y es una larga lista de deseos. Sencillamente no existe el plan. El Ministerio de Salud Pública, y comprendo en esto a ACE, triplicó su presupuesto de ya varios periodos, no en esta instancia, pero sí viene triplicando, tiene 300.000 usuarios menos, pero no da una salud digna a la gente que menos tiene. Y también vamos a hablar de esto. El Ministerio de Vivienda, nosotros pusimos especial hincapié y vamos a hablar, pero el ritmo que plantea la construcción de viviendas en los asentamientos, en función de lo que plantea para erradicar los asentamientos, al Ministerio de Vivienda le va a costar 60 años. 60 años en función de lo que proyecta para eliminar los asentamientos. ANEP y UDELAR, pobres, se creyeron la meta del 6%, señor presidente. Hicieron sus presupuestos en función del 6%. Pero no hay el 6% de producto. Se creyeron, como muchos ciudadanos, creen, y hicieron sus presupuestos y tiene recortes que han sido alarmistas. Acá hay toda una discusión sobre el famoso artículo que en su momento hablaremos, de lo que para nosotros es algo inédito en el presupuesto, que es poner un gasto y comprometer un gasto de un aumento, pero ponerle un revólver en el pecho del sindicato. Yo dije que era un revólver amartillado en el pecho del sindicato. Si no votan esto, no hay nada. ¿Y cuál es el plan B? Pregunté yo en comisión. Si no acuerda el sindicato, si el sindicato dice que no
acepta las cláusulas de paz y las cláusulas de metas de evaluación de gestión. Si no acepta el sindicato, ¿qué pasa? Queda una enorme cantidad de dinero para perfeccionamiento docente. Vuelve a rentas generales. Vuelve a rentas generales. No se gasta. Yo nunca había visto algo igual en un presupuesto. Y miren que tengo unos cuantos años en esto. Y me han hablado del pasado. Nunca vi una cosa parecida. No es un presupuesto que incentive la descentralización. No es un presupuesto descentralizador. Después de la rapiña, dije así, y sostengo hoy acá, que el gobierno le hizo del impuesto al patrimonio a los intendentes, en donde primero habían acordado con el hoy senador Mujica, el entonces presidente, el ISIR, que iba para la Universidad Tecnológica y que iba también para los intendentes, y se votó un proyecto de impuesto para sustituir el ISIR, que era el impuesto al patrimonio, con destino a las intendencias para hacer caminería rural, que era algo que le preocupaba al entonces presidente y que nos preocupa a nosotros. Sencillamente en este presupuesto el ministro Astori y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a los intendentes le dicen que no hay nada del patrimonio, queda todo como un impuesto a rentas generales y por lo tanto no va a haber nada a las intendencias. No es descentralizador. Y después, señor presidente, espero que en la tarde, en estos días que quedan, se revea lo que están haciendo con los municipios, con las alcaldías, en dos artículos, el 660 viejo, no sé qué numeración tiene ahora nueva, y el 661 viejo, el que era de la Cámara de Diputados, no sé cuál es la numeración que tiene ahora, en donde, señor presidente, yo reivindico y exijo el cumplimiento de un acuerdo político que yo hice con la señora senadora Mónica Xavier, con el señor secretario general del Partido Colorado, Max Zapoliski, con el Partido Independiente, en donde llegamos a un acuerdo para darle autonomía de gestión a los municipios y a los señores alcaldes y que se echa por tierra este acuerdo que nosotros exigimos en su cumplimiento y espero que en este sentido se pueda rever en la discusión de estos días que tenemos por delante. Si no, cambia muchos de los temas que tenemos por delante, de los acuerdos. Hemos enumerado, señor presidente, los problemas, pero nosotros creemos que es positivo también que el plan Juntos vuelva al Ministerio de Vivienda como nosotros lo propusimos en su momento. Nos parece positivo que el plan Juntos salga de Presidencia y vaya al Ministerio de Vivienda. Nos parece positivo que la creación del Sistema Integrado de Cuidados, que el Uruguay Crece Contigo, que funcionaba en Presidencia, pase para el MIDES. Nos parece positivo la marcha y la puesta en funcionamiento del gobierno electrónico y todo el apoyo a la ciencia y tecnología en el presupuesto. Acompañamos estos artículos. Los pocos artículos, nos gustaría que estuviera más lleno de esto, los pocos artículos que establecen metas de gestión los apoyamos, aunque lamentamos que no estén en toda la administración, porque son metas que se autoimponen en la administración. Muy pocos. Hay todavía una discusión si deberán o podrán, lo discutiremos en su momento, pero son metas, deben tener metas toda la administración. El cierre de Pluna, por fin, nos parece positivo. Solo esperamos que el pueblo uruguayo no tenga, señor presidente, que gastar más en una línea aérea. Y espero que no venga por otras vías más gastos
en lo que pueden ser emprendimientos privados, que no son estatales, y que si le va bien, me alegro, y si le va mal, le pasará como a todas las empresas que le van mal, que no vengan a golpear la puerta del Estado para sostenerse, porque hemos gastado mucha plata en la línea aérea. Señor presidente, el gobierno, yo he demostrado que no tiene los números correctos y que no tiene proyecto político y por lo tanto no tiene un plan estratégico. Nosotros queremos establecer una estrategia, ya que no hay. Queremos hablarle al Senado de la República y sobre todo a las manos enyesadas que seguramente votarán esta falta de plan y estos números equivocados, que se levantarán, como siempre lo hemos visto, sin responder, sin rebatir, sin poder decir que yo me equivoco con estos números que he mostrado que están equivocados y que la propia administración ha dicho que están equivocados. Nosotros creemos que tenemos un plan por delante. Y me explico. En el Uruguay, de los 3.450.000 personas, hay 650.000 personas que son menores de 14 años. 650.000. Quiere decir que estamos hablando de una fuerza mayor de 2.800.000 personas, de los cuales 700.000 de esos 2.800.000, 700.000 son pasivos. Y estoy hablando de pasivos no solamente del BPS, de todas las cajas, de la caja militar, de la caja policial, pasivos. 700.000. Hay 300.000 jubilados, perdón, hay 300.000 empleados públicos. Quiere decir, señor presidente, que tenemos 1 millón de personas que hay que pagarles la jubilación, la pensión, y hay 300.000 personas que están en el Estado que tenemos que pagarle también el sueldo. El Uruguay registra 300.000 personas que no registran actividad. Hay 100.000 desocupados y hay 200.000 que quedan en una nebulosa donde el Instituto Nacional de Estadística no puede identificar si tienen trabajo no declarado o son rentistas, pero hay 300.000 que no registran actividad. Quiere decir que tenemos 1 millón de personas, más estos 300, 1.300.000. ¿Y cuál es la fuerza laboral que realmente tenemos en la industria, en el comercio, en el agro, en los servicios, que sostienen este 1.300.000? 1,5 millones. O sea, 1,5 millones son los que pagan las jubilaciones, los sueldos de los empleados públicos y la gente que no registra inactividad, que por distintos motivos está siendo asistido por el Estado. 1,5 millones contra 1.300.000. No da la cuenta. El Uruguay precisa 300.000 empleos más. El Uruguay tiene que hacer todo para generar 300.000 personas, 100.000 que están inactivos y desempleados, y tenemos que traer 200.000 personas más. Espero que uruguayos, porque hemos exportado trabajadores y uruguayos que dicen que arriba de 300.000 están afuera. Ahí hay un plan estratégico. El Uruguay en los próximos 10 años debe generar 30.000 puestos nuevos de trabajo por año para llegar a una cifra de 300.000 personas, para sostener estos números, porque si no estos números son insostenibles. Y para eso, señor presidente, el Estado tiene que ayudar a que venga gente a invertir en Uruguay. No ponerle controles, fiscalizaciones, piedras, ventanillas,
Tiene que ponerle alfombra roja a quien quiera venir y comprometerse con el Uruguay, porque el Uruguay precisa 300.000 personas más trabajando en el Uruguay. Y cuando hablo de trabajo, no hablo en el concepto marxista. Para mí trabaja el empresario y trabaja el empleado. Que tienen que después acordar la plusvalía de esa renta es otro tema y será otra discusión. Pero trabaja el patrón y trabaja el empleado. Trabaja el empresario que arriesga y que cree en el Uruguay, y trabaja aquel que de alguna manera tiene asegurado su trabajo. Nosotros precisamos 300.000 empleos más. Y acá no hay ninguna estrategia de empleo. Es peor, los costos de producción y los costos de la falta de competitividad que tiene el Uruguay hacen imposible que vengan acá a invertir. Nadie va a venir a invertir por el mercado interno que tiene el Uruguay. La gente que va a venir al Uruguay va a venir porque nosotros hemos conseguido mercados. Y hay proyectos, y hay un proyecto de país que busca crecer. Y si se busca crecer, vamos a generar 300.000 empleos que van a sostener estos números del Estado. Si no, señor presidente, vamos a seguir con la frazada corta que nos tapa los pies un día y si la corremos nos tapa la cabeza, pero nos destapa los pies. El ejemplo de la frazada corta es lo que hemos vivido todos estos años por falta de estrategia. Acá no hay plan, acá no hay estrategia, acá tenemos una idea o un punto para trabajar. Trabajemos en generar esto y ayudemos a que venga la gente a invertir, porque el Uruguay precisa de 300.000 empleos y no es una meta demasiado ilusorio pensar que podemos generar 30.000 empleos nuevos por año, que es una meta que deberíamos todos apoyar y comprometernos. Lamentablemente estos números nos señalan que el desempleo va a caer. O sea, mi ilusión en este gobierno es que en vez de generar 30.000 empleos, lamentablemente en el año está cayendo el empleo en este año, 2015, y deseo que no caiga en el 2016, pero me temo que así lo hará. Con esta falta de conducción, de estrategia y de plan, vamos rumbo, señor presidente, a una situación de recesión en vez de crecimiento. Yo no auguro que eso pase, ni quiero que eso pase, pero lamentablemente es lo que sospecho y por ser noble lo tengo que decir, porque no ser noble sería callarlo, porque lo que aspiro es que el gobierno recapacite, corrija sus números y que realmente genere en su gobierno la posibilidad de generar el empleo que es necesario para sostener estos números. Muchas gracias, señor presidente, es cuanto teníamos que decir. Gracias, senador. Léase una moción llegada a la mesa. Mocionamos para que se prorrogue hasta el día 18 de diciembre del 2015 el plazo de actuación de la Comisión Investigadora sobre la situación económica y financiera de ANCAP entre los años 2000 y 2015. Asimismo, se encomienda a la Secretaría de la Comisión a recibir con posterioridad a la fecha mencionada la documentación solicitada durante el periodo de actuación de la Comisión. Firma esta moción la señora senadora Tourné y los señores senadores Otegi, Bordaberry, Saravia, Carámbula, Mieres y Martínez Huelmo. Se va a votar. En 26, 24 en 26. 24 en 26, afirmativo. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra senador José Amorín. Adelante, senador.